del país, así que vamos a hablar un poquitito de eso. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Nicolás te está saludando. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás, ¿cómo te va? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, Jorge, me imagino que más allá de que la Argentina tiene estos cambios todo el tiempo, ¿no? Y que vivimos en crisis, nadie se imaginaba una situación con un triunfo de Milei, ¿no? No que fuera de esta magnitud. Se pensaba que Milei iba a tener un buen desempeño, pero nunca que iba a terminar en primer lugar como candidato y como fuerza política. Sí había un clima muy particular de la sociedad, producto de la enorme desilusión que hay con la dirigencia por lo mal que le ha ido a este gobierno, al anterior, esta sensación generalizada de que la Argentina no está funcionando, que tiene problemas estructurales acumulados. Entonces la sociedad venía con una carga muy fuerte, producto del estancamiento económico, del efecto de la pandemia, y bueno, se terminó expresando en gran medida por Milei y también con niveles superiores a lo habitual en materia de abstención y voto en blanco. Entonces me parece que hay un rechazo a la dirigencia tradicional, entre comillas, sobre todo a las dos coaliciones principales que tuvieron desempeños muy por debajo de lo que su historia marca, ¿no? Bueno, vos en el libro, ya el nombre, el título, ¿no? La última encrucijada, creo que está planteando algo de eso. Y obviamente porque todavía no lo he leído, pero te quiero preguntar, ¿vos planteás en tu libro esto, que estamos en un momento clave, bisagra de la República Argentina? Absolutamente. La hipótesis que le da sentido al título parte de la evaluación y un poco rastreo las razones por las que la Argentina ha llegado a este punto, e identifico por lo menos tres procesos que se fueron dando en paralelo. Uno tiene que ver con el estancamiento económico, un estancamiento que tiene su raíz más original en la imposibilidad de encontrar una matriz productiva que sea sustentable en el tiempo y que sea inclusiva socialmente. Desde mediados de los 70, que terminó el periodo de sustitución de importaciones, la Argentina no encuentra un modelo que de algún modo ordene la economía y le permita crecer acorde a sus capacidades. Y esto se agravó en los últimos 12 años, donde la performance económica ha sido muy mala, no ha crecido la Argentina. Entonces, ese es un primer nivel. El segundo nivel es la enorme transformación social que se ha producido en el país, especialmente después de la crisis del 2001-2002, que ha cambiado por completo la fisonomía de la sociedad argentina, con una pobreza estructural, que no es lo mismo que tener una pobreza estadística, que por ahí en un momento de crisis te da y después se resuelve. La Argentina ya lleva por lo menos 2 décadas con una pobreza estructural que oscila entre el 35 y el 40%, y eso ha cambiado de alguna manera, la radiografía social, cómo se dan las relaciones, con efectos en el consumo, efectos en las cuestiones culturales, en cómo crecen niños, se educan los jóvenes, etcétera. Y el tercer nivel es el bloqueo político, esta enorme incapacidad que ha generado la política argentina de lograr algún nivel de acuerdo, de consenso, para poder ofrecerle soluciones concretas a la gente, porque ningún gobierno de los últimos tuvo amplias mayorías y después no lograron hacer ningún tipo de entendimiento que permitiera subsanar ese déficit. Estos tres procesos se vinieron dando de forma simultánea y para mí llegaron ahora a un punto crucial de eclosión, donde la sociedad en su conjunto percibe que la Argentina, así como está, no puede seguir. Hay como una idea bastante generalizada de fin de ciclo, de que decir esto no puede seguir funcionando de este modo. Ahora, después, obviamente esto no te garantiza cómo sigue la historia, pero sí que estamos en ese punto crucial, y que este punto crucial nos va a marcar si estamos en un momento de inflexión, en un punto de inflexión donde la Argentina puede volver a una senda que transitó en algún momento hace no tanto tiempo, que podía proyectar un futuro, que podía generar expectativas de mejoras económicas, o si estamos en un punto de no retorno, que la Argentina tome ya directamente una deriva de declinación constante sin recuperación. Todo eso para mí está en juego
en esta elección que tuvo su primer capítulo el domingo y seguirá en octubre, eventualmente en noviembre, y con lo que pase con el futuro gobierno. Parece que el próximo mandato se define en gran medida si la Argentina rectifica el rumbo o si sigue en esta línea de decadencia. Jorge, voy relacionando todo esto que me acabas de explicar con un voto a Milei, que es un voto también de perder el miedo de mucha gente, ¿no? ¿Lo ves de esa manera vos también, de perderle el miedo al sistema tradicional, el que muchos dirigentes por ahí siempre te han planteado, que ese tipo de modelos por ahí pueden ser perjudiciales y ante los problemas que ya tenemos, decimos, ya tocamos fondo, ¿qué peor que esto? Es que es totalmente, yo te diría que es una mezcla de perder el miedo con, bueno, todo lo anterior salió mal, probemos con otra cosa. Yo veo allí un voto muy emocional, más que racional. Me da la impresión de que aún entre los votantes de Milei no hay mucha explicación articulada respecto de por qué Milei sería mejor. Es simplemente decir, del laberinto salimos por el costado, ¿no? Y por el costado es Milei. Es decir, algo que no sabemos qué puede resultar. Es más, muchos de los mensajes de Milei son demasiado disruptivos, de alguna manera son muy rupturistas, más allá de hablar contra la casta y demás. Hay algunas cuestiones que son sencillamente muy, digamos, ya más que reformistas, revolucionarias, es decir, voy a dolarizar la economía o vamos a hacer pelota al Banco Central, como dice él. Bueno, la gente no creo que tenga conciencia clara de lo que eso significa. Lo que está de alguna manera votando es una alternativa distinta, es decir, lo anterior no resultó, bueno, no me importa si lo otro va a resultar o no, yo pruebo algo distinto. Yo un poco a veces usaba la figura de que la usó el consultor Guillermo Oliveto, que a mí me pareció muy ilustrativa, que es la imagen de Thelma y Luis en la película esa, de esas dos mujeres, que en la escena final de la película, después de que lo vienen persiguiendo porque mataron a una persona, se encuentran frente al precipicio y están rodeadas de helicópteros, de 200 autos de la policía, y deciden acelerar y se tiran al precipicio, ¿no? Y me parece que es un poco eso, ¿no? La gente que, bueno, dice, probemos, nos tiremos al precipicio y vemos si nos chocamos o no. Me parece que hay mucho de eso en ese voto a Milei, ¿no? Jorge, y te pregunto, ¿qué análisis haces vos de provincias como la nuestra, la provincia de La Rioja, que es una provincia peronista, con un gobernador que ha ganado hace poco tiempo, con un discurso muy centrado en el peronismo, bien kirchnerista, pero sin embargo que acá ganó Milei en la provincia de La Rioja, y Milei tiene en su discurso también el planteo de eliminar la coparticipación y todo lo demás. ¿Qué pensás que viene por ese lado, ese concepto que me das recién, de decir, ya está, no me importa? Exactamente, yo creo que es lo mismo. Mirá, lo que pasó en La Rioja pasó en un montón de lugares donde vienen de votar en un sentido distinto. O sea, no hay explicación, es una elección absolutamente inédita en la historia de la Argentina. O sea, estamos ante lo que siempre se dice un cisne negro. Bueno, esto es un montón de cisnes negros juntos. Nunca pasó que una fuerza política creada hace 2 años con una figura como Milei absolutamente, depositada en su centralidad, sin estructura, se quede con 16 provincias. Han pasado cosas verdaderamente insólitas. Vos mencionabas La Rioja, pero digo, ha pasado, en lugares, ha pasado en Tucumán, ha pasado en San Luis, lugares que venían de, por ejemplo, Jujuy, donde Gerardo Morales es el candidato a vice de Larreta, venía de ganar su provincia y ahora la pierde. O sea, fue claramente una expresión de desahogo. Eso es lo que explica. Y después, obviamente, a mí me parece que allí juegan un par de factores. El primero, tiendo a pensar que el peronismo del interior se desacopló tanto del futuro a nivel nacional, porque la mayoría de ellos ya reeligieron o ya tuvieron sus elecciones, lo cual a mí me da la impresión de que no hubo el mismo entusiasmo o interés en de alguna manera movilizar. Pero además yo creo que también hay una sociedad
que está muy volátil, que está muy cambiante, que viene buscando desde hace bastante tiempo alternativas porque no le gusta lo que viene recibiendo de la dirigencia política. Mirá, hay dos datos que a mí me parecen muy ilustrativos. El primero de ellos es que de las últimas 6 elecciones nacionales, hablando de las presidenciales y las del medio término, e incluyendo la del domingo, de 6, 5 perdieron los oficialismos, es decir, ganó la oposición. Eso quiere decir que la gente le está diciendo a los, insisto, gobiernos de distintos signos políticos, les está diciendo rápidamente los votos y después dice no me gustó. O sea, lo impugna inmediatamente. Y si vos mirás, el proceso se aceleró en los últimos 4 años, donde vos mirás el mapa de la Argentina del 19, el 21 y la de este domingo, y vas a ver, el mapa del 19 es mayoritariamente celeste del Frente de Todos, con una franja amarilla tipo camiseta de Boca de Cambiemos, pero la mayoría es celeste. En el 2021 la mayoría es amarillo, ganó Juntos por el Cambio. Y el domingo la mayoría es violeta, es Milei, o sea, cambió 3 veces en 4 años. Eso te está hablando de una sociedad totalmente volátil, con un voto muy cambiante, muy incierto, y que de alguna manera está detrás de la explicación de Milei. Milei es el instrumento, es el conducto para expresar ese, yo te diría, desencanto con lo que viene recibiendo de la dirigencia. Y sobre lo que viene, sobre octubre, anoche Milei hizo un análisis y él considera que gran parte del voto de Rodríguez Larreta no se va a ir con Patricia Bullrich, sino que se va a ir con Sergio Massa, con lo cual él ve un balotaje más cercano con Massa que con Patricia Bullrich. ¿Qué pensás vos de ese análisis? Bueno, primero yo haría una invitación a ser muy cautelosos porque tenemos un escenario totalmente abierto a partir de lo que ocurrió el domingo. Primero porque hay 3 fuerzas, no 2. Cuando tenés 3 fuerzas en situación de tanta paridad, pensá que sacaron 30, 28 y 27. Es decir, que en términos electorales son números muy competitivos para los 3. Cuando tenés 3 actores en vez de 2, el movimiento de votantes es mucho más intenso porque de alguna manera no se cristalizan 2 posturas. Cuando tenés 2, son como 2 bandos enfrentados. Acá tenés tercer actor o terceros actores que te terminan influyendo en la dinámica de hacia dónde puede mutar un voto de un lado al otro. Y en segundo lugar, hay un número de votantes muy significativos que no fue a las urnas, por lo menos en comparación con 2019, 7 puntos de diferencia entre la PASO 2019 y el domingo, es decir, ahí hay un caudal de votos muy importante. Entonces, yo creo que la elección está muy abierta. Ahora, yendo a tu pregunta, creo que hay 2 formas de mirar, ¿no? Uno tiende a imaginar que Milei debería ser uno de los actores que esté en la disputa del balotaje, pero, digamos, no es certero, pero debería ser uno. Entonces la discusión empieza si será contra Massa o contra Bullrich. El planteo de Milei no está mal en el sentido de decir, bueno, Bullrich puede quedar muy solapada debajo del voto de Milei y eso la puede desdibujar y entonces va a haber una puja de modelos entre el más peronista, más digamos con más mirada social, si querés, de Massa o de preservación del Estado, que es el discurso, que él, de hecho, esa noche Massa se plantó diciendo vamos a ir contra la derecha, y por algunos mensajes está poniendo como una discusión entre el progresismo y la derecha. Ahora, el problema de Massa obviamente es la economía, ¿no? Hay que ver el efecto que tiene lo que ocurrió ayer, la devaluación, esto se va a trasladar a inflación, me parece que entramos en una zona de altísima turbulencia económica que puede afectarlo. Entonces, te diría que teóricamente podría ser Massa Milei, pero la economía puede hackear fuerte a Massa. Y después el tema Bullrich, que es probablemente la que está en una situación más compleja en términos de definición de estrategias, porque ella, si refuerza su línea dura, ahí me da la impresión de que Milei entró con mucha fuerza. Entonces, si ella se recuesta sobre la derecha, lo tiene a Milei como algo más fresco y novedoso y que le acaba de ir mejor, y si se corre hacia el centro, es algo que para ella no es natural. Con lo cual, me parece que el problema principal lo tiene ahora Bullrich,
para ver si puede de algún modo capturar otro tipo de votos y ser ella la que enfrente a Milei, pero no la veo todavía con claridad cómo se va a parar ella frente a Milei. Me pareció un poco confuso el mensaje del domingo a la noche, donde ella dijo algo así como, bueno, estamos todos del mismo lado, ¿no? Me parece que con ese mensaje ella lleva la de perder, porque dentro de ese todo estamos del mismo lado, Milei le va a sacar ventaja. Hay que ver cómo se diferencia de Milei para generar una alternativa que compita contra Milei y en todo caso ser ella la que pase con Milei al balotaje. Si este es el escenario, sería inédito, serían dos candidatos de derecha disputándose el poder y un golpe fenomenal para el peronismo, ¿no? Estamos hablando con uno de los analistas políticos más importantes de la Argentina, con Jorge Liotti, periodista y editor jefe de política del diario La Nación, que ha presentado su libro. ¿Ya lo podemos conseguir en todo el país a la última encrucijada, Jorge? Sí, entiendo que sí, ha salido en Buenos Aires ya hace 2 semanas, y entiendo que desde la semana pasada y principio de esta ya están en las principales ciudades del interior, así que entiendo que ya lo pueden comprar y naturalmente también se puede comprar en vía digital, porque conozco varios casos del interior que han comprado por esa vía y que han llegado, así que está en la calle hace 2 semanas. Es cierto, hoy en día también tenemos esa chance de comprar a través de internet. Exactamente. Sí. Jorge, te agradezco mucho por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, un gusto, Nicolás. Hasta luego. Jorge Liotti, analista, periodista y editor, jefe de política del diario La Nación, dejándonos su análisis, me comí la S. Volvemos a lo que hablábamos al principio con Eliana. El problema que va a tener Patricia Bullrich para posicionarse como él, o en este caso como la contrincante de Milei. Si el discurso de ella lo radicaliza como lo venía haciendo, y eso hace que la gente tenga que elegir entre ellos Milei por un mismo discurso, o no, o si se va al centro para tratar de captar el voto que pueda haber dejado Rodríguez Larreta o el voto de Massa. Que lo que dice Liotti, en ese discurso Patricia Bullrich no se siente cómoda, en el discurso más moderado. El discurso de ella, la forma de ella es mucho más, más fuerte. Para ¿no? mí ella tiene que empezar a explicar, ¿no?, realmente qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que viene haciendo Milei, ¿no? Ser más concreta en lo que va a hacer como presidenta. Claro, porque ahí es la manera de diferenciar el plan de gobierno, ¿no? Porque hay muchos que por ahí que lo votaron a Larreta, que votaron a Sergio Massa o a Schiaretti, que no sé si están tan de acuerdo con el plan de Milei. Y ese miedo que les da de, viste, voy a arrasar con todo, que es por lo que muchos lo votaron también. Y Bullrich, si quiere, lo que tiene que hacer es eso. Bueno, yo voy a ir con mano dura, pero de esta forma. Y de ahí me planteó algo que es muy cierto. Massa tiene los dos extremos. Tiene la ventaja de ser el hombre que puede estar del otro lado de Milei en ser una política más moderada, más social, es decir, vamos a avanzar con el país, pero no vamos a ir al extremo. Y tiene la desventaja de esto que ha pasado hoy. Hoy él es el ministro de Economía. Que hoy es el ministro de Economía y que hoy hemos tenido un aumento de más del 30% de la nafta. Esa es una gran desventaja que tiene. Ojalá que no puedas tapar la botella.